con Sandra Ceballos en ADN Te Escucha. La posibilidad de embargar los bienes del empleador, tangibles, intangibles, ya descubrimos ahí esa diferencia y que ambos casos pueden ser real, es lo que estamos conversando esta tarde junto al abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Matías Espinosa. Matías, bueno, estábamos hablando de casos que están ahí bien como en la palestra porque son más públicos, pero usualmente hay muchos casos que también tienen que ver con los empleadores y los trabajos que están como, los trabajadores, digo, que están un poco más a la sombra y que a lo mejor a veces tienen miedo de judicializar tal vez su salida. De hecho, aquí Pedro nos pregunta y nos dice, ¿pero qué tan recomendable es demandar a un empleador, independiente si uno le demande por algo en particular? Porque efectivamente los empleadores y sobre todo las grandes empresas siempre tienen el sartén por el mango. Lo que pasa es que no es tan así, en el sentido de que tengan el sartén por el mango. Nuestra normativa laboral, por cierto, siempre parte de la base de que el trabajador está en una desventaja. Y muchas de las herramientas procesales que contempla nuestro procedimiento laboral justamente están enfocadas a eso, no sé si darle una ventaja al trabajador en el proceso, sino que a equiparar un poco las desigualdades que existen. Así que muchas veces, y yo diría que en la gran mayoría de los casos, los juicios terminan de una forma favorable para el trabajador, más que para el empleador. Y esto podría incluir, por cierto, al llegar a un buen acuerdo también en el juicio, o a obtener un resultado favorable en el sentido de tener una sentencia. Claro. Pero sí, en los casos el resultado es favorable para los trabajadores. Ahora, haciéndome eco de lo que dice Pedro y tratando de entender, ¿no?, efectivamente las preocupaciones también de los trabajadores en este tipo de situaciones, cuando trabajan sobre todo en empresas muy grandes, como decía Pedro, muy poderosas, está el hecho de que, claro, tener que enfrentar judicialmente al empleador, pero también que a lo mejor, si yo voy a buscar luego trabajo en otro lugar, voy a irme con la idea de que todos ya van a saber que soy un empleador problemático, soy un trabajador problemático, o que puedo meterme en temas judiciales y a lo mejor no me van a querer contratar. Así como pasa con las deudas, ¿no? Cuando uno se somete a la liquidación y después dice, pucha, nadie me va a dar un crédito porque ellos igual tienen un registro histórico donde dicen que yo me declaré en quiebra. Es una muy buena pregunta y qué bueno que tocas el tema, ¿eh? Porque efectivamente todos sabemos que si yo le quedé debiendo plata, no sé, pues, a un banco X, no vamos a decir nombre, pero ya a un banco X, me van a mandar a ICOM y todos los bancos van a saber que yo le debo plata a ese banco. Exacto. Y no me van a prestar plata. Acá no es lo mismo, no hay un registro, no hay un DICOM de trabajadores que hayan demandado a sus empleadores. Ya. Si bien las causas son públicas, no es fácil encontrarlo tampoco, porque yo tendría que ir tribunal por tribunal revisando si es que hay eventualmente juicios de ese trabajador. Así que no es tan fácil, no es algo que se haga normalmente. Y yo jamás he escuchado tampoco que exista alguna empresa que se dé ese trabajo, que como les digo, no es para nada fácil hacerlo, que se dé ese trabajo de poder revisar tribunal por tribunal para ver si es que este trabajador ha demandado. Uh-huh. Ahora, si les soy muy honesto, claro, si yo demando a una empresa X, es muy poco probable que yo vuelva a trabajar con esa empresa X. Por supuesto. Pero tengo todo el otro abecedario de empresas donde sí podría prestar servicio y nunca deberían llegar a enterarse de que yo tuve un juicio en contra de mi ex empleador. Sí, además que recordemos que las pequeñas y medianas empresas son las que dan el trabajo por lo menos a un 80% de los trabajadores en nuestro país, así que tampoco tengan tanto susto. Hay posibilidades. Nos escribe Isaías también esta tarde y nos dice, recién hablaban de los casos donde no pagan tu sueldo o no pagan las cotizaciones. A nosotros nos ha pasado que no nos han pagado el sueldo o que nos han pagado con varios días de retraso. También supimos de un compañero que al ser despedido descubrió que no tenía pagadas sus cotizaciones. En ese caso, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hay varias opciones realmente. Si es que lo que busca ese trabajador es mantener el vínculo con su empleador, en el sentido de seguir prestando servicio, uh-huh. Lo que puede hacer es una denuncia y la inspección. Y recordarles que siempre se pueden hacer en forma anónima. ¿Ya? Así que se puede hacer la denuncia, se va a ir a fiscalizar, y si efectivamente se está retrasando el empleado en el pago del sueldo, se podría multar a ese empleador. Ahora, si la situación es insostenible y ese trabajador no quiere seguir prestando servicios ahí, eventualmente se puede ver también la opción de hacer un autodespido por el retraso en el pago del sueldo y terminar esa relación laboral. Siempre hay que revisar con cuánta frecuencia se ha dado la situación, cuánto tiempo se ha retrasado, pero en general se puede evaluar el hacer un autodespido por el retraso en el pago del sueldo. Ya.
Sí, eso es importante porque probablemente con el caso que nos planteaba Pedro, si ya echaron a un trabajador y ahí se descubrió que no estaban pagadas las cotizaciones, probablemente a lo mejor esa situación ya se subsanó y se corrigió. Pero si siguen con los problemas de retrasos o de no pago de sueldos, claro, se puede acceder entonces a esta situación. ¿Y qué se requiere para un autodespido, para complementar ahí el fin de la pregunta? Hay que ver el caso a caso realmente, porque por ejemplo, si el autodespido es por el no pago de cotizaciones, lo único que tengo que hacer yo es revisar que efectivamente en las cartolas aparezcan no pagadas, las cotizaciones de seguridad social. Si es por el tema del retraso en el sueldo, bueno, hay que ver el caso a caso también, pero si es el pago se hace con transferencia electrónica, que la gran mayoría de la gente se paga con transferencia electrónica, ya es muy raro que alguien, bueno, tú eres muy joven en verdad, pues yo también, pero antiguamente era mucho más frecuente que llegaba el día de pago y se mandaba al empleador al banco, algún administrativo, y le pagaba a todos sus trabajadores en efectivo. Claro. Ya eso casi no pasa. Yo no conozco empresa que actualmente pague con efectivo. Sí. Así que si es con transferencia electrónica no es tan fácil, no es tan difícil probarlo, en el sentido de que, claro, me tenían que pagar el 31 y yo tengo el comprobante de la transferencia que me llegó el 7. Mira, Javiera, también complementando un poco lo que estamos hablando, nos pregunta, ¿y qué hay de cierto que con el autodespido yo puedo conseguir montos superiores incluso que si me hubiesen despedido directamente? Sí, eso es cierto. Uno con el autodespido busca las mismas indemnizaciones que si me hubieran despedido, es decir, los años de servicio, el mes de aviso, también las prestaciones como las vacaciones, remuneraciones pendientes, y además se busca el pago de un recargo sobre los años de servicio, que va a depender de qué causal invoqué, pero que por la causal más invocada, por regla general, es un 50% más de los años de servicio. Ah, es bastante. Y la causal más invocada viene de la mano de la nulidad del despido, ¿no? Claro, o sea, si es que yo hago el autodespido y hay una deuda de cotizaciones de seguridad social, perfecto, claro. Ahí eventualmente se puede declarar nulos autodespidos y que condena a este empleador a pagar los sueldos desde la fecha del autodespido y hasta que se ponga el día con las cotizaciones adeudadas. No, y ahí acordémonos, claro, el autodespido también tiene que ver cuando te obligan a hacer funciones que no tienen que ver con tu contrato, no te responden y no te hacen trabajar en el lugar donde se supone que tú tienes que trabajar y te cambian a otra comuna, por ejemplo, no cosas que tú nos has enseñado. Efectivamente. Ya, para tenerlo en claro solo día. Aquí, Matías, ¿cómo se puede embarcar finalmente los bienes de una empresa? Porque somos no solo los trabajadores, sino que muchas veces acreedores también los que estamos detrás de poder tener el pago de nuestras deudas. El procedimiento es similar, no es exactamente el mismo procedimiento cuando es un acreedor, por ejemplo, un proveedor de una empresa y esa empresa no me está pagando la factura, por ejemplo. Si es el trabajador el que tiene un crédito en contra de su empleado porque le debe, por remuneración o los años de servicio, lo que sea. Si bien no es el mismo procedimiento, es muy similar y en ambos casos, por supuesto, judicializando el asunto, hay que demandar, se puede llegar al embargo de bienes, que esos bienes se rematen y con el producto de ese remate se pague a los acreedores, sea un proveedor o sea, por ejemplo, un trabajador. Ya. Gabriel nos dice, ¿cuál es el tipo de deuda laboral más frecuente en Chile? Yo diría que generalmente está asociado a las deudas de cotizaciones y que es un tema, como les digo, muy complejo, que puede constituir un delito, así que siempre hay que tener ojo con esas deudas. Aquí nos escribe también, se me perdió, aquí está, Isabel, y nos dice, en caso de que un trabajador descubre que en su empresa no se pagan las cotizaciones, pero no quiere autodespedirse, simplemente notificarlo, y esto ocurre, ¿el empleador recibe algún tipo de sanción o solamente se ponen al día las deudas de las cotizaciones? Es que esa es la parte, u otra parte terrible de cotizaciones, de que hay multas y reajustes de intereses, y sube un montón la deuda previsional. Pero sube un montón, o sea, pues en un año podría casi doblarse la deuda. Así que siempre hay que tener cuidado con eso, más allá de que eventualmente puede ser un delito, la sanción económica por adeudar cotizaciones a un trabajador puede ser muy grave y puede tener consecuencias devastadoras por una empresa. Perfecto. Mira, Benjamín nos pregunta algo bien interesante que yo creo que todos nos hemos visto, pero a lo mejor no conocemos bien porque uno se preocupa de su contrato y no necesariamente de meterse en saber cómo está el resto de los compañeros y compañeras, ¿no? Pero nos dice, ¿cuándo se debe pagar el sueldo? ¿A fines de mes o los primeros días del mes siguiente? ¿O eso depende del contrato de cada trabajador?
Es una muy buena pregunta porque sí, depende del contrato del trabajador. El Código del Trabajo no establece una fecha de pago, no dice si tiene que ser a principio de mes, si tiene que ser a final de mes, sino que dice que hay que estar al pacto que se haya celebrado entre las partes. O sea, tengo Ya, que ver qué dice mi contrato de trabajo. Lo que sí, el Código del Trabajo nos dice que no puede pasar más de 30 días entre cada pago. ¿No? O sea, ya, tiene que ser mensual. Si a mí me pagan los 5, me tienen que pagar el otro mes el 5. No podrían pagarme ni el 7 ni el 10. claro. Pero una empresa además en general como que tiende, sobre todo las que son más grandes, a pagarle a todos los trabajadores el mismo día, ¿no? Y si es que tienen, no sé, a lo mejor trabajadores honorarios o prestadores de servicios, se les paga como los primeros días del mes siguiente, eso suele ser. No, sí, claro, normalmente las empresas o pagan el último día hábil de cada mes o pagan el primer día hábil del mes siguiente. Eso es lo que es más o menos frecuente, pero podría variar de caso a caso. Claro. Cristian también nos hace una pregunta bien interesante aquí. Nos dice, ¿y qué pasa si, como a mí me ocurre, mi trabajador, o sea, mi empleador no me incumple, me paga de verdad en todas las fechas que corresponde, pero no me paga el sueldo completo? Dice, hay ocasiones en que dice que tiene problemas y que me va a pagar la otra parte en la quincena o dependiendo, va moviendo los días. ¿Qué hago en ese caso? Claro, es que hay que entender ahí de que eh, el pago parcial no es un pago que ha cumplido con su obligación. Claro. Yo tengo el derecho a que me paguen en la fecha y que me paguen el monto que corresponde. Eh, y por mucho que el empleador no puede entender que tiene problemas, pero también hay que entender de que el riesgo de la empresa no es del trabajador. El trabajador tiene derecho a recibir su sueldo en la fecha que corresponde, más allá del buen o mal estado de los negocios del empleador. Ese riesgo del buen o mal estado de los negocios no es del trabajador, no se lo puedo traspasar al trabajador, sino que solamente corresponde al empleador. Ya, eso también es para aclararlo, ¿no? Porque efectivamente uno de repente entiende y en un caso excepcional puede a lo mejor decir, ya, ok, voy a respetar que este mes no me paguen todo al tiro y me lo paguen unos días después, pero si esto ya es como reiterado, me parece un poco complicado. Paula dice, en el caso de presentar una acción judicial contra mi empleador y no ganarla por un caso de autodespido, ¿qué es lo que me tendrían que pagar igual o no me pagan nada? Sí, sí, eventualmente podrían haber pagos. Lo que pasa es que, por eso es que hay que ser muy cuidadoso con los autodespidos, en el sentido de que si yo pierdo el autodespido, sea porque el juez estimó que no hay un incumplimiento, por ejemplo, o que no es lo suficientemente grave para terminar la relación laboral, el efecto es que se entiende que el trabajador renunció. Así que solamente tendrían que pagarle los días trabajados del último mes y eventualmente las vacaciones que alcanzó a acumular, pero perdería los años de servicio, el mes de aviso y el recargo, por cierto, que está asociado a los años de servicio. Así que por eso es muy importante ser responsable con los autodespidos, evaluarlos bien y solo si uno ya ve que hay una viabilidad, una viabilidad jurídica, presentar este autodespido. O sea, ahí derechamente deberíamos decir que ojalá se hagan orientar por un profesional, porque a lo mejor yo puedo revisar todos los antecedentes y considerar que está súper justo para autodespedirme, pero en términos legales probablemente sea una situación más débil. Sí, claro, si bien no es legalmente obligatorio tener un abogado para redactar la carta de autodespido, Ajá. siempre es extremadamente recomendable. Para que quede bien redactada, se evalúe primero cuál es el riesgo y si hay un motivo jurídico para poder hacer un autodespido. Y segundo, para que quede bien redactada la carta, para que contenga las normas que yo le estoy imputando al empleador y cuáles son los hechos en los que sustento la causal que invoqué. Así que si bien no es obligatorio, siempre es extremadamente recomendable asesorarse por un abogado que tenga conocimientos, por cierto, de derecho del trabajo. Matías Espinosa, y con tu experiencia, además, en general, ¿por qué causales se podría no cumplir con las expectativas de un ex trabajador a partir de un autodespido? O sea, ¿en qué casos se les rechaza, por ejemplo? Lo que pasa es que, por ejemplo, hace unos años atrás, no sé, 10 años, diría yo más o menos, era un poco más laxo en cuanto al incumplimiento grave, en el sentido de que, por ejemplo, una o dos cotizaciones adeudadas bastaba para hacer un autodespido. Uh-huh. Actualmente está más o menos uniformado en el sentido de que ideal son 3 cotizaciones adeudadas para poder yo hacer un autodespido, aunque no sean seguidas, ¿ah? ¿Ya? Eh, pero sí es más o menos uniforme ahora en los tribunales que se exija cuando menos 3 cotizaciones adeudadas para poder hacer el autodespido. Así Ya. que si es solo una la cotización adeudada o son 2, generalmente nosotros recomendamos no hacer el autodespido porque hay un riesgo que es un poco mayor. Claro. Alejandra, de hecho, nos pregunta aquí, ¿hay algunos casos que puedan ser más graves que otros como para presentarlos de argumentos en el caso de un autodespido? ¿Y cuánto más o menos se dura este proceso? Sí, o sea, siempre se ven casos
que si bien son viables no son tan graves y otros que ya son, pero gravísimos. Y el tiempo realmente no depende de la gravedad. Hay casos donde sí podría ser un poco más largo el proceso dependiendo de la complejidad de la acción, pero siempre hay que tener en miras que hay una sobrecarga, por cierto, en los tribunales laborales. De que esto se demora a veces un poco, pero en promedio, esto ya es un promedio interno que nosotros manejamos en el Grupo de Defensa, entre 5 y 6 meses estamos terminando los autodespidos. Sea que los terminemos por conciliación, o sea que ya tengamos una sentencia, pero el promedio de todos, entre 5 y 6 meses los estamos terminando. Oye, para terminar como de entender bien cómo se hace este proceso, Matías, ¿se toman en consideración solo los antecedentes que presenta el trabajador puntualmente? Lo digo pensando en que, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un rato contra la red, ¿no? Habían muchas demandas judiciales de distintos tipos y de ex trabajadores, etcétera. Y uno dice, no sé, la justicia considera como el contexto o el cómo está operando esta empresa de repente, o si, no sé, tiene asociadas a lo mejor algún tipo de denuncias por ley Karin, por ejemplo. ¿O solo se fija en los antecedentes del autodespido de un trabajador puntual? Sí, generalmente solamente se toma en consideración lo del trabajador en particular que está ejerciendo la acción. Solamente en casos muy puntuales podrían tomarse en consideración otros antecedentes, pero por regla general solamente el tema del trabajador en puntual que está ejerciendo las acciones. Ya, y ahí él entonces el que tiene que llevar, me imagino, todo tipo de antecedentes, ojalá la mayor cantidad de pruebas. ¿Le sirven testimonios de compañeros incluso, por ejemplo? Así sí, como claro. decir, oye, a mí también no me pagaron las cotizaciones, no sé. O sea, dependiendo del caso en particular, si es, por ejemplo, por cotizaciones, no hay mucha dificultad probatoria, no serían necesarios testigos por regla general, sino que con los certificados de las cotizaciones sería más que suficiente. Ya. Hay casos donde sí podrían ser relevantes los testigos, por ejemplo, no sé, si yo autodespedí a un trabajador porque sufrió una agresión de una jefatura y el empleado no tomó medidas, ahí sería bueno tener testigos que acrediten la existencia de la agresión y que el empleado no tomó las medidas suficientes. Claro. Sí, bueno, y si me despiden, así como pasar en la otra parte, si es que me despiden, efectivamente también sirven esos testimonios considerando, no sé, alguien que fue testigo de un incumplimiento, de un maltrato, etcétera. Claro, hay que revisar ahí y revisar en particular los hechos de la carta de despido. Ya. Y si los hechos de la carta de despido podría servirme, por ejemplo, que yo tenga un testigo para desvirtuarlo, sería muy útil, por cierto, tenerlo. Bueno, hemos aprendido bastante y la idea es que sigamos haciéndolo porque todos somos trabajadores, sabemos que hay harta cifra de cesantía, pero todo el mundo anda buscando trabajo, digamos, básicamente, y esperemos que además sea formal, ¿no? También hemos hablado de esos temas aquí en el ADN Te Escucha y por lo mismo debemos conocer nuestros derechos, así como nuestros deberes. Le damos las gracias al abogado y socio del área laboral del Grupo de Defensa.cl, Matías Espinocha. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ti, Sandra, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, pues nos amamos siempre a quienes hacen este ADN Te Escucha con nosotros y que nos mandan sus preguntas, además cada tarde a partir de las 4.